Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, como os dije, os voy a explicar el Past Perfect con un vídeo y sin que sirva de precedente, es decir, que esto no se va a volver a repetir, os lo voy a explicar en español. Es verdad que el examen que tenemos de gramática y vocabulario no lo tenemos justo nada más llegar de las vacaciones, pero sí a la semana siguiente. Entonces, aunque no vamos demasiado mal de tiempo, pero yo prefiero que tengáis este vídeo aquí y así lo vais viendo, vais adquiriendo un poquito cómo se utiliza el Past Perfect y me iréis preguntando cuando volvamos y lo iremos practicando, ¿vale? Así que atentos al vídeo, escuchamos, entendemos y si tenemos alguna pregunta, después por Teams me podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar. Como veis aquí en la portada pone Past Simple y Past Perfect. Bien, vamos a ver por qué Past Simple y Past Perfect. Lo primero de todo es que, como vamos a ver un pasado diferente, quiero hacer un resumen o, digamos mejor, una revisión de lo que hemos visto ya del Past Simple, ¿vale? Para que nos quede claro otra vez, como ya lo vimos en su día, y para que luego cuando los mezclemos los dos, que normalmente van juntos, no nos hagamos ningún lío entre uno y otro, ¿de acuerdo? Vamos allá. Bueno, pues aquí vemos el Past Simple Revision. Acordaos que para poner los verbos en pasado nos tenemos que fijar si es un verbo auxiliar o no. Es decir, los verbos auxiliares como por ejemplo el verbo to be o el verbo have significa que ellos tienen sus propias formas en pasado de negativa y de pregunta. No necesitamos ningún auxiliar extra que nos ayude a hacer la forma negativa y la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, sabemos que el pasado simple de to be es was were, si fuera negativa wasn't, weren't, o have el had o hadn't, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué ocurre si tenemos un verbo que no es auxiliar? Necesitaremos una ayuda extra. Y esa ayuda extra siempre nos la va a dar el do para negar. Pero claro, estábamos en pasado simple, por tanto esa ayuda nos la tiene que dar con did o didn't. Entonces teníamos la afirmativa, como veis aquí, tenía un sujeto, el verbo, que en este caso no necesitamos did porque estamos todavía en afirmativa, y lo que teníamos que hacer era fijarnos en si el verbo era regular o irregular. Que el verbo era regular, pues le añadíamos ed sin ningún problema, como por ejemplo play, played, o start, started. O si era un verbo irregular, nos tenemos que saber la lista de los verbos irregulares y utilizar la segunda columna, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto dos ejemplos, que seguramente el segundo se corta porque aparezco yo ahí abajo, pero yo os los leo, ¿vale? Os he puesto un ejemplo con regular y otro con irregular. El regular sería my mama arrived earlier from work, y con irregular os puse Sarah wrote a letter for her best friend last night, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a pasar ahora a la negativa. Con la negativa teníamos el sujeto, sea cual sea, puede ser plural o singular, I, you, we, he, she, it, o un nombre propio, me refiero, Sarah, o my sister, my boyfriend, que puede ser no un nombre propio, pero especificando quién es la persona, y añadíamos didn't o did not, que es lo mismo, y el verbo ya en infinitivo. ¿Por qué? Porque como ya poníamos didn't, ya se sabe que es una frase en pasado y en negativa, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuáles son los ejemplos que os he puesto aquí también, con regular e irregular. Con regular sería he didn't start his project, como veis aquí start ya no llevaría started, eso es solo para las afirmativas, o irregular verb, he didn't go to the cinema. Es go, no pondríamos went, por lo mismo, porque es pasado, y ya pondríamos infinitivo y no tendríamos que poner went, solo para las afirmativas. Pasamos a las preguntas. Bien, pues la pregunta, como siempre, damos la vuelta y ponemos primero el verbo auxiliar y después ya ponemos el sujeto y lo que corresponda, que en este caso tendríamos did más sujeto más el verbo en infinitiva, más por supuesto de question mark, que es el símbolo de interrogación. Otra vez os he puesto un ejemplo de cada con verbo regular e irregular. Did your brother finish his homework? O irregular. Did you buy a new car? Ya no ponemos finish con ed porque ya indica did el pasado, y ya no ponemos bought de buy, sino que did ya indica el pasado, ¿vale? Acordaos, de nuevo os digo que eso es solo para las afirmativas. Y por último vemos cuál era el uso que tenía past simple. Habíamos visto más de uno, pero bueno, el principal sería que era a finished action that happened in a specific moment in the past. Es decir, una acción que ya está acabada, que ocurrió en un momento determinado del pasado.
Y ya está. Entonces, ¿para qué necesitamos saber esto? Pues ahora lo vamos a ver. ¿Para qué lo vamos a ver? Para incluir past perfect. Muy bien. Normalmente yo en clase lo que hago es que cuando se introduzca un tiempo verbal nuevo, os pongo un ejemplo directamente en la pizarra antes de copiar la estructura o de ir de lleno a explicarlo, pero como ahora estamos así que no puedo ver las dudas en este momento, pues os voy a dar directamente la estructura y después os digo para qué se utiliza y cuándo se mezcla con past simple, ¿vale? Vamos allá. La estructura. En affirmative tenemos sujeto, subject, had, más past participle. Este had siempre es el mismo, da igual el sujeto que estemos utilizando, ¿vale? No cambia, no varía. Entonces, ¿cuál es el past participle? Pues si es un verbo regular, volvemos a añadir ed, pero si es un verbo irregular tenemos que estar en la tercera columna de la lista. Para esto es tan importante los verbos irregulares y por eso los jueves siempre estoy ahí como una pesada preguntándoslo, porque para que veáis que en la mayor parte de los tiempos verbales necesitamos conocerlos, porque si hacemos la frase fenomenal, pero luego el participio de un verbo, como en este tiempo verbal, o el pasado simple, como en el pasado que acabo de volver a explicar, lo ponemos mal, pues ya estaría mal todo. Y no puede ser. Entonces, la afirmativa la tenemos aquí y el ejemplo sería The film had started. La película había empezado. ¿De acuerdo? Después, cuando lo mezclemos con el past simple, veréis que tiene más sentido utilizar el past perfect. Después tenemos the negative. Tendríamos el sujeto, subject, más hadn't o had not, como prefiráis, más past participle de nuevo. Eso no cambia. Lo mismo, da igual el sujeto que sea singular o plural, que siempre utilizaremos hadn't. Ejemplo que he puesto aquí, my aunt hadn't arrived yet. Mi amiga no, me lo he inventado ahora mismo. Mi tía no había llegado aún, ¿de acuerdo? Y por último, question, que tendríamos primero had, porque como siempre ponemos en las frases con pregunta los auxiliares primero, had, subject más past participle más question mark, ¿vale? Es decir, por ejemplo, had the train left? ¿Se había marchado el tren? Ok. Bueno, como sabéis, siempre luego os doy cómo se harían las respuestas cortas, es decir, las de sí, no, simplemente, y aquí las tenemos. Aunque os las he dividido, en plural y singular, como veis no cambian. Entonces, si queremos responder que sí, yes, I, you, we o they, o he, she o it, had. Y si queremos poner que no, no, o I, you, we, they, o he, she o it, hadn't o had not, ¿vale? Perfecto. Muy bien, pues ahora vamos a ver por qué los ponemos juntos. Vale, aquí dice past perfect is used to talk about a finished action in the past which is previous to another action in past simple and they are usually related. Explico. Vamos a ver, el past perfect normalmente se utiliza para una acción en el pasado que es anterior a otra acción en el pasado y entre ellas hay una conexión. Es decir, si tenemos la línea del pasado, hay dos acciones que ocurrieron. Primero ocurrió una y después ocurrió la otra. Las dos han acabado, pero una es previa a la otra. ¿Cuál es la primera? Past perfect. ¿Cuál es la segunda? Past simple. No sé si recordáis cuando dimos el past simple y el past continuous, que decíamos que había una acción en pasado que estaba en progreso, que era past continuous, y llegaba al past simple y le interrumpía, ¿verdad? Por ejemplo, I was running, past perfect, and I fell down, y me caí, past simple. La interrumpe la primera. En este caso, también son dos acciones en pasado, pero no hay interrupciones. Una ocurre primero y otra ocurre después, pero están relacionadas entre ellas. Vamos a ver el ejemplo. When we arrived to the cinema, the film had started. Es decir, cuando llegamos al cine, la peli había empezado. Es decir, ¿cuál es la primera acción en el pasado? The film had started. La peli había empezado. Primero había empezado la peli, por tanto, esa primera acción en el pasado la ponemos en past perfect. Y después, we arrived to the cinema, ¿vale? Entonces, segunda acción en el pasado la ponemos en past simple. Claro que están relacionadas, ¿no? Llegamos al cine tarde y entonces, por tanto, la peli había empezado, nos perdimos parte de la peli. Esa sería la relación entre ellas. Primero ocurre una y después ocurre la otra. No hay interrupciones, pero están relacionadas entre sí. Y nos tenemos que acordar que aunque la primera que ocurre es past perfect y la segunda es past simple, no importa el orden de cómo se escriban o se digan. Me refiero, aquí vemos que la segunda acción está escrita la primera y la primera acción está escrita la segunda, pero dentro del pasado, ¿qué ocurrió primero? Primero había empezado la peli y después llegamos al cine. Me da igual poner
the film had started when we arrived to the cinema, o when we arrived to the cinema, the film had started. Es lo mismo. Las acciones dentro del pasado, el orden en el que ocurrieron, no varían, ¿vale? Bien, pues vamos a ver qué más. Aquí, bueno, os hago otro pequeño resumen, que veis aquí el pasado, veis aquí el presente, y veis que hay dos acciones dentro del pasado. Primero ocurrió past perfect, y después ocurrió simple past o past simple, y entre ellas hay una relación. Y como os decía, sí que podemos ver frases del past perfect solas, pero normalmente van a estar unidas con el past simple, ¿vale? Para que haya una relación entre ellas y que tenga más sentido la frase. Muy bien, aquí os he puesto algún ejemplo más. Por ejemplo, after Sophie had finished her work, she went to lunch. Después de que Sophie había terminado su trabajo, se fue a comer, ¿vale? Pues, ¿qué ocurrió primero? Primero había acabado su trabajo y después se fue a comer. Dos acciones en pasado, como decía, una antes que la otra, una relación entre ellas, es decir, primero tuvo que acabar para después irse a comer, pero no hay una interrupción como ya habíamos visto, como os he dicho antes, con past continuous y past simple, ¿vale? En el segundo ejemplo pone I washed the floor when the painter had gone, que es fregué el suelo cuando el pintor se había ido. ¿Qué ocurrió primero? Primero se había ido el pintor y después yo ya fregué el suelo. Entonces, ¿qué relación hay? Pues que tuve que esperar a que el pintor se fuera y después yo después yo fregara el suelo porque si no, no podía hacerlo porque estaba manchándolo. Entonces, primero él se había marchado y después yo fregué el suelo. Primera acción, past perfect. Second action, past simple, ¿vale? Y por último, when she came home, her mom had left. Cuando ella llegó a casa, past simple, her mom had left. Su madre se había ido, past perfect. Es decir, cuando su madre se había ido es lo primero que ocurrió y después ella llegó a casa, lo segundo que ocurrió. ¿Qué relación podría haber entre ellas? Pues que no la vio, no llegó a tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, básicamente esto sería el past perfect. Es algo muy sencillito. Lo bueno es que en la estructura no os tenéis que comer mucho la cabeza sobre qué sobre qué sujeto va para cambiarlo o no, porque es siempre igual. Sujeto más had más past participle y if it's negative, si es negativa, con hadn't y si es pregunta, el had primero. Y ya está, ¿vale? Y recordamos que suelen ir juntas con el past simple porque, como os he dicho, hay una relación entre ellas y dentro del pasado son dos acciones que se han acabado, pero una es anterior a la otra, ¿vale? Y realmente esto sí que se corresponde mucho con el español porque tú también dices cuando llegué al cine la película había empezado y estás diciendo también que hay una acción anterior a la otra, ¿vale? Aunque hayan acabado ya las dos. Sin interrupciones, pero sí que una es previa a la siguiente. Así que nada más, chicos. Bueno, espero que os haya quedado claro. Me podéis preguntar todo lo que queráis por Teams o por correo. Bueno, por Teams es más cómodo porque así directamente pues me escribís sobre, aunque sea el anuncio o por privado o lo que sea, ¿vale? Y ya está, chicos, pues nada, que nos vamos a ver el lunes igualmente, así que nada, que paséis buen fin de semana y muchos besos y portaos bien.